Hola a todos, nuevamente aquí para compartirles un breve resumen del capítulo 17 del diario de Jorge Fox, titulado Las prisiones de Lancaster y Scarborough, años 1663 hasta 1666. Edad de Fox, 42 años. En esos tiempos, las autoridades empezaron a reclamar de las grandes reuniones que se realizaban en la casa de Margarita Fell, y consecuentemente quizá por esas épocas, las circunstancias favoreció un fortalecimiento entre la amistad de ella con Jorge. No sé si notaron que Fox, en cualquier lugar donde sabía que la cuestión se iba a poner fea, él se adelantaba a hablar antes que el mismo juez, y si es que estaba en un tribunal decía, la paz sea con ustedes. Había tantos cuáqueros en las cárceles por negarse a jurar que las esposas y familiares se pasaban importunando a los jueces todo el tiempo. Incluso muchos de ellos fueron soldados que pelearon a favor del rey, y con todo eso estaban allí sufriendo. Una vez más, le exigieron a Fox que haga el juramento de fidelidad y supremacía, y allí él hizo algo que todo el país luego se enteró. Además que a causa de la manera en que se defendió con voz de autoridad y lleno de razones, el juez se enfureció en extremo. Al día siguiente que Fox salió en libertad, Londres ardió en llamas y se calcula que más de 70.000 casas se destruyeron. También en esos tiempos, la nación estaba siendo azotada por la peste bubónica, donde aproximadamente 75.000 personas murieron. El libro en formato PDF, pueden bajarlo del link de abajo. Suscríbanse para apoyar al canal, que disfruten el audio y hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Capítulo 17. Las prisiones de Lancaster y de Scarborough. Años 1663 hasta 1666. Cuando llegué a Swarthmore, me dijeron que el coronel Kirby había enviado a su teniente para que me prendiera y que no hubo rincón que éste no registrara en busca mía. Aquella misma noche, estando en la cama, sentí que era voluntad del Señor que al día siguiente fuese a casa del coronel Kirby, que vivía a unas 5 millas de Swarthmore, para hablarle, y así lo hice. Cuando llegué a su casa, estaban ahí varios caballeros de la región para despedirse del coronel que se disponía a ir a Londres al Parlamento, y me introdujeron a un salón donde estos estaban, pero el coronel estaba ausente, en aquel momento, aunque no muy lejos de ahí. No me dijeron gran cosa ni tampoco yo a ellos. En esto, volvió el coronel y le dije que, habiéndome enterado de que quería verme, había venido a visitarlo para saber qué tenía que decirme y si tenía algo en contra mía. Me respondió, ante todos aquellos caballeros, que, siendo él un caballero, nada tenía en contra mía. Pero, añadió, la señora Fell no debe de celebrar grandes reuniones en su casa, pues ello es contrario al acta. Uno le dije que el acta no se refería a nosotros sino a los que se reunían para conspirar y tramar levantamientos, incitando a la insurrección en contra del rey, y que nosotros no éramos de estos, pues él ya sabía que los que se reunían en casa de Margarita Fell eran gentes pacíficas a quienes él conocía por ser sus vecinos. Después de muchas razones, me dio la mano y volvió a repetir que nada tenía en contra mía, y otros de los que ahí estaban dijeron que era yo un hombre de mérito. Así nos separamos y yo regresé a Swarthmore. Poco después, cuando ya el coronel Kirby se había marchado a Londres, los magistrados y los tenientes diputados celebraron una reunión privada en Oldgate Hall, donde vivía el magistrado Preston, y ahí dieron un decreto para que me prendieran. Por la noche, supe de la reunión y del decreto y, de haberlo querido, pude haberme escapado, porque en aquellos días no tenía ya reunión alguna que celebrar por haber ya terminado mi misión en el norte, mas considerando que corría el rumor de que en el norte se estaba tramando una conspiración, supuse que de marcharme querían sobre los amigos pobres, mientras que si me entregaba, esto les bastaría y sería mejor para los amigos. De modo que me quedé, esperando que viniesen a prenderme y me preparé a recibirlos. Al día siguiente, un oficial, armado de espada y pistola, vino a prenderme. Le dije que, desde la noche antes, sabía ya del mensaje que traía y que me dejaba prender, porque de haber querido librarme de su encarcelamiento, podría estar ya a 40 millas, antes de que él llegase, mas, como era inocente, poco me importaba lo que pudieran hacer conmigo. Me preguntó que cómo lo había sabido, siendo que la orden había sido dada en privado, dentro de un salón, y le respondí que ello no tenía importancia pues lo esencial era que lo sabía. Le pedí entonces que me dejase ver la orden que traía y, llevando la mano a la espada,
Su respuesta fue que tenía que ir con él a presencia de los tenientes para responder a todas las preguntas que me hiciesen. Insistí en que lo cortés y razonable, por parte suya, sería que me dejase ver la orden, pero no quiso. Entonces le dije que estaba dispuesto y me fui con él a Olced Hall. Margarita Fell también fue conmigo. Cuando llegamos, estaba ahí un tal Rawlinson, a quien llamaban el magistrado, y otro, llamado Sir George Middleton, junto con muchos otros que no conocía, a excepción del viejo Thomas Preston, que vivía en aquella casa. Trajeron, como testigo en contra mía, a un amigo de Cartmel, el cual había dicho algo a un tal Knipe, que los había informado, y este algo era que había yo escrito en contra de los conspiradores y los había hundido. No pudieron sacar mucho partido de estas palabras porque les dije que habiendo oído de una conspiración había escrito en contra de ella. Me preguntó el viejo Preston si había yo escrito algo en aquel libro. Le pregunté que a qué libro se refería y dijo, al Battledore. Le respondí que sí. Entonces me preguntó si entendía yo lenguas extranjeras, y le respondí, lo bastante para mí, y que no sabía que por ello transgrediera ley alguna. Les dije también que, como en eso de conocer lenguas extranjeras no había nada que diera la salvación, aunque yo era algo entendido en ellas, no le daba valor alguno y las despreciaba porque no por saberlas se ganaba la salvación. Al oír esto, Preston, volviéndose hacia los demás, dijo, Jorge Fox desprecia las lenguas extranjeras. Y añadió, acercaos, que vamos a interrogaros sobre cuestiones de mayor importancia. Entonces, Jorge Middleton, dijo, vos negáis a Dios, a la Iglesia y a la fe. No, le repliqué, yo creo en Dios, en la verdadera Iglesia y en la verdadera fe. Mas, ¿qué Iglesia es la tuya? Le pregunté, habiendo comprendido que era un papista. Y volvió a insistir, diciendo, vos sois un rebelde. Le pregunté que a quién hablaba y a quién llamaba rebelde, y estaba tan lleno de envidia que por un momento no pudo decir palabra, hasta que, finalmente, dijo que era a mí a quien hablaba. Ante esto, di un golpe sobre la mesa y le dije que había yo sufrido como 20 como él, o como cualquiera de los que allí estaban, porque a mí me habían metido en el calabozo de Derby, donde había estado 6 meses, y había pasado grandes sufrimientos por negarme a tomar las armas en contra del rey, antes de la batalla de Worcester, y que en el año de 1654, el coronel Hacker, me había hecho salir de mi ciudad natal y, acusado de conspirar en favor de la venida del rey Carlos, me había llevado preso a Oliver Cromwell, y que en mí no había más que amor y buena voluntad para el rey y que no deseaba más que su bien eterno y su prosperidad y la de todos sus súbditos. ¿Habéis oído jamás algo semejante? Preguntó Middleton. No, le respondí, y lo podéis volver a oír, si queréis. Porque, mucho habláis del rey, todos vosotros, pero, ¿dónde estabais en los días de Oliver? ¿Y qué habéis hecho vosotros por el rey? Más amo yo al rey, para su eterno bien y prosperidad, que ninguno de vosotros. Me preguntaron si había oído de la conspiración, y les dije que sí había oído. Me preguntaron también que cómo lo había sabido y si conocía a los conspiradores. Les dije que lo había sabido por el Dr. Oxon, a quien el primer alguacil de Yorkshire le había dicho que se estaba preparando una conspiración en el norte, que así lo supe, pero que nada oyera de ello, en el sur, ni tampoco antes de llegar al norte. Y en cuanto a saber quiénes eran los que conspiraban, sabía tanto como un recién nacido, porque no conocía a ninguno de ellos. ¿Por qué entonces habéis escrito en contra de la conspiración si no conocíais a ninguno de los que conspiraban? Me preguntaron. Por la razón de que vosotros estáis siempre tan dispuestos a confundir al culpable con el inocente, que quise poner en claro que la verdad nada tenía que ver con tales cosas, y también para ver si lograba contener a los espíritus alocados, evitando así que se lanzaran a semejante empresa. Mandé copias de mi escrito a Westmoreland, a Cumberland, a Bishopric, a Yorkshire y también a vosotros. Mandé también una copia al rey y a su consejo, y ahora es posible que el tal escrito esté ya en la imprenta. Al oír esto, uno exclamó, oh, gran poder tiene este hombre. Y le dije, sí, poder bastante para escribir en contra de las conspiraciones. Entonces me dijo otro, vos estáis en contra de las leyes del país. Y le respondí, no, porque yo y mis amigos, encaminamos a todos al Espíritu de Dios, que está en ellos mismos, para que así mortifiquen las acciones de la carne. Esto los lleva a hacer el bien y los aparta de aquello contra lo cual se alza la espada de los magistrados, y así damos reposo a los magistrados que están para castigo de los que hacen el mal. Volviendo la gente al Espíritu de Dios, que los conduce a mortificar los deseos de la carne, se apartan de la ocasión de caer bajo la espada del magistrado, y esto hace que sean uno con la magistratura y uno con la ley, que se creó por razón de la transgresión y para alabanza de las que hacen el bien.
Sobre esta base, nosotros fundamos la ley, damos reposo a los magistrados y no estamos en contra sino a favor de todo buen gobierno. En esto, Jorge Middleton se puso a gritar: «Traed el libro y que preste los juramentos de lealtad y supremacía». Siendo él un papista, le pregunté si había prestado el juramento de supremacía, habiendo así jurado en falso, y, en cuanto a nosotros, le dije que no podíamos jurar, bajo ningún concepto, porque Cristo y los apóstoles lo habían prohibido. Había ahí algunos que no querían que me hiciesen jurar y hubieran querido ponerme en libertad, pero los demás no estaban de acuerdo con ello, porque esta era su última trampa, no teniendo otra manera de meterme en la prisión, ya que todo lo demás de que me acusaban lo había puesto en claro. Era esto, como el sacramento del altar de los papistas, con el cual cogían a los mártires en la trampa. De modo que, habiéndome exigido que prestara un juramento que yo no podía prestar, estaban ya a punto de redactar el decreto para enviarme a la prisión de Lancaster. Mas luego reflexionaron y solo exigieron de mí que compareciese en la sesión del tribunal, y después de esto me dieron licencia para que me retirase. Volví entonces a Swarthmore, con Margarita Fell, y poco después, vino a verme el coronel West, que era entonces magistrado de la paz. Nos dijo que había participado a los otros magistrados que iba a venir a vernos, a mí y a Margarita Fell, pero podría ser, les dijo, que algunos de vosotros toméis ofensa de ello. Le pregunté qué era lo que él creía que me iban a hacer en la sesión del tribunal, y dijo que volverían a decirme que tenía que prestar el juramento. Estando yo en Swarthmore, Guillermo Kirby se presentó en la reunión acompañado de los condestables. Estaba yo sentado con los amigos, y me dijo: «¿Cómo es esto, señor Fox? Tenéis aquí reunida una gran sociedad». «Sí», le respondí, «estamos aquí reunidos esperando al Señor». Entonces empezó a tomar los nombres de los amigos, y a los que no se lo decían al momento los entregaba a los condestables y los mandaba a la prisión. Pero como los condestables no parecían muy dispuestos a llevárselos, sin un decreto, los amenazó con colgarlos por los pies, y un condestable le dijo que solo podía prender a los amigos mientras él estuviera ahí, pero que luego que él se marchase no lo podría hacer sin un decreto. Llegado el tiempo en que se celebraban las sesiones del tribunal, fui a Lancaster y me presenté al tribunal cumpliendo así mi promesa. Estaba ahí aquel magistrado Fleming, que, en Westmoreland, había prometido 5 libras a quien me prendiese, debido a que era magistrado en Westmoreland y en Lancaster. Estaban también el magistrado Spencer, el coronel West y el viejo magistrado Rawlinson, el abogado, que era el acusador, y que habló con tal violencia, en contra de la verdad y de los amigos, que una vez creí que se iba a ahogar, mas el poder del Señor lo contuvo. Las sesiones eran largas y grande la concurrencia. Abriéndome paso, fui hasta la barra y allí estuve, con el sombrero puesto, por bastante rato, los magistrados mirándome severamente y también yo a ellos. Y se hizo entonces advertencia de que se guardara silencio, bajo pena de encarcelamiento, y, cuando todos estuvieron callados, dije por 2 veces: «La paz sea con vosotros». El presidente me preguntó si sabía en dónde estaba, y le dije: «Sí lo sé, pero pudiera ser», continué, «que mi sombrero os ofenda, y ello es bien insignificante porque no es este el honor que yo doy a los magistrados. El verdadero honor viene de arriba, y yo lo he recibido, y espero que vosotros no buscáis el honor que proviene de que yo me quite el sombrero». Dijo el presidente, que también tenían en cuenta el que me descubriera ante ellos, y me preguntó de qué modo daba yo prueba de respeto a los magistrados si no me quitaba el sombrero. «Acudiendo cuando me llaman», le repliqué. Le pidieron entonces a uno, que me quitase el sombrero, después de lo cual pasó algún tiempo antes de que me hablasen, y sentí que el poder del Señor se elevaba entre nosotros. Después de una pausa, el viejo magistrado Rawlinson, que era el presidente del tribunal, me preguntó si sabía yo algo de la conspiración, y le respondí que había oído de ella en Yorkshire, por un amigo que lo sabía del primer alguacil. Entonces me preguntaron si lo había declarado a los magistrados. Yo mandé escritos a todas partes, en contra de conspiraciones y conspiradores, y también a vosotros, así que llegué a esta región, para sacar de vuestras mentes cualquier mal pensamiento que pudiera referirse a mí o a los amigos, ya que está en nuestros principios el declararnos siempre en contra de tales cosas. Les respondí. Me preguntaron luego si no sabía de un acta en contra de las reuniones, y les dije que sabía de un acta, que se refería a los que se reunían para causar el terror en los súbditos del rey,
siendo sus enemigos, y sosteniendo principios peligrosos, más que yo esperaba que ellos no nos tenían por tales, ya que nuestras reuniones no tenían por objeto el causar el terror en los súbditos del rey, ni éramos tampoco enemigos suyos ni de nadie. Entonces me presentaron los juramentos de lealtad y de supremacía. Les dije que no podía prestar juramento alguno, porque Cristo y sus apóstoles lo habían prohibido, y que ellos ya tenían experiencia bastante de la lealtad de los que juraban, primero por los unos y después por los otros, pero que yo no había prestado juramento alguno en toda mi vida. En esto, Rawlinson, el abogado, me preguntó qué razón tenía yo para decir que no era lícito jurar. Esta pregunta, me la hizo con la intención de ponerme una trampa, pues por un edicto que se había publicado estaban sujetos a destierro, o a pagar una gran multa, los que dijeran que jurar era contra la ley. Mas, viendo yo la trampa, la evité, y le dije que en los tiempos de la ley, entre los judíos, antes de la venida de Jesucristo, la ley mandaba jurar, pero que Cristo, que cumplió la ley, en tiempos de su evangelio, mandó que no se prestase juramento alguno, y el apóstol Santiago, prohibió jurar, incluso a los judíos, que tienen la ley de Dios. Mas, después de muchas otras razones, llamaron al carcelero y me condenaron a prisión. Tenía conmigo aquel papel, que había escrito como testimonio en contra de las conspiraciones, el cual, hubiera yo querido que leyesen, o que permitieran que se leyera en la sesión pública, mas no lo permitieron. De modo que, condenado por haberme negado a jurar, los advertí, igual que a toda la gente ahí reunida, a que se dieran cuenta de que iban a castigarme por seguir la doctrina de Cristo y obedecer sus mandamientos. Después supe que los magistrados habían dicho que tenían instrucciones privadas del coronel Kirby, para perseguirme, a pesar de su aparente nobleza y bondad para conmigo. Antes, cuando dijo delante de muchos de ellos que nada tenía en contra mía. Varios amigos fueron también condenados a prisión. Unos por reunirse a rendir culto a Dios y otros por negarse a prestar juramento, de modo que la prisión estaba llena. Muchos, eran pobres que no tenían para mantener a sus familias, más que su trabajo que tenían que abandonar, y sus mujeres fueron a los magistrados, que habían condenado a sus maridos, para decirles que si solamente los tenían en la cárcel por la verdad de Cristo y por razón de su buena conciencia, les traerían a sus hijos para que ellos los mantuvieran. También se elevó en los amigos un fuerte poder del Señor, que les dio gran valor, y muchos fueron a hablar a los magistrados. Los amigos, que estaban presos, les escribieron, echando sobre ellos el peso de sus sufrimientos, poniéndoles de manifiesto que justicia era la suya y su poca compasión por sus pobres vecinos, que ellos sabían honestos, de buena conciencia y pacíficos, que por su mucha piedad y conciencia no podían prestar juramento, y, a pesar de ello, los enviaban a la prisión por negarse a prestar el juramento de lealtad. Varios de los que estaban presos por esta causa, eran conocidos por haber servido al rey en sus guerras, exponiendo sus vidas en el campo de batalla, pasando grandes sufrimientos, dando su sangre por el rey y manteniéndose fieles a él, desde el principio hasta el fin, sin recibir paga alguna por sus servicios. Y que después de todo esto, los que pretendían ser amigos del rey recompensaran así toda su fidelidad, servicios y sufrimientos, era prueba de gran dureza de corazón y desagradecimiento. Finalmente, los jueces, siempre importunados con quejas, dieron libertad a algunos amigos pero aún dejaron a varios en la prisión. A mí me dejaron hasta que se volvió a reunir el tribunal, y siendo el juez Turner y el juez Twisden los que tenían que pasar por ahí para presidirlo, me llevaron ante el juez Twisden, el día 14 del primer mes, llamado de marzo, hacia finales del año de 1663.2 cuando estuve en la barra, dije, la paz sea con vosotros. El juez, me miró y me dijo, ¿cómo? ¿Entráis en la sala con el sombrero puesto? Y, al quitarme el carcelero el sombrero, dije, quitarse el sombrero no es honor que viene de Dios. Entonces el juez me preguntó, Jorge Fox, ¿queréis prestar el juramento de lealtad? Y le respondí, jamás presté en mi vida juramento alguno, ni me comprometí a nada ni hice ningún convenio. Bien, prosiguió, ¿queréis jurar o no? Yo soy un cristiano, Cristo me manda que no jure, y también el apóstol Santiago, de modo que juzga tú si debo de obedecer a Dios o a los hombres. Os vuelvo a preguntar, dijo, si queréis jurar o no. Entonces le dije que ya tenían experiencia bastante de los que primero habían jurado por el rey y después en contra del rey, mientras que yo jamás había prestado un juramento en toda mi vida, pues mi lealtad no se basaba en juramento sino en la verdad y la sinceridad, porque yo honraba a todo hombre y mucho más al rey. Y después le pregunté al juez si él obedecía al rey. Sí, me respondió, yo obedezco al rey. ¿Por qué entonces? Le pregunté,
¿No observas su declaración de verdad y las promesas que ha hecho, desde que está en Inglaterra, de que ningún hombre será llamado a juicio por cuestiones de religión, siempre que viva en paz? Si tú obedeces al rey, ¿por qué me llamas a juicio y me quieres obligar a que preste un juramento, lo cual es contrario a mi religión, siendo que tú ni nadie puede acusarme de no vivir en paz? Al oír esto se conmovió y, mirándome enfadado, dijo: perro. ¿Queréis jurar? Le respondí que no era ningún perro, sino un cristiano, y que no era propio de él, un hombre viejo y un juez, el estar ahí sentado insultando a los presos, lo cual no convenía ni a sus cabellos grises ni a su cargo. Está bien, me dijo, también yo soy cristiano. Entonces compórtate como un cristiano, le repliqué. Perro. Exclamó, ¿crees que me asustas con tus palabras? Y viéndose cogido dijo, mirando de lado, vaya. Volví a repetir la palabra, y él mismo se reprendió. Yo te hablo con amor, le dije, y el lenguaje que usas no es propio de ti, un juez. Tú debes de enseñar la ley a tus presos, si no la saben y si están fuera del camino debido. También yo te hablo con amor, me respondió, y entonces le repliqué. El amor no insulta. En esto, poniéndose en pie, gritó. No te tendré miedo, Jorge Fox, tú hablas tan alto, que dominas mi voz y la de todo el tribunal, y tendré que llamar a 3 o 4 voceros para que dominen tu voz. Bien se ve que tienes buenos pulmones. Yo no soy aquí más que un preso, le dije, preso por la causa de Jesucristo. Por su causa sufro y por él estoy aquí en este día, y si mi voz fuese 5 veces más alta, aún la levantaría más y la haría resonar con más fuerza por la causa de Cristo, por cuya causa estoy ante vosotros para ser juzgado, en obediencia a Cristo que manda que no se jure, y ante cuyo juicio seréis llevados para darle cuenta de vuestro proceder. Muy bien, dijo el juez. Jorge Fox, di si vas a jurar, sí o no. Te repito lo que antes dije, le respondí, juzga tú si es a Dios o a los hombres, a quienes tengo que obedecer. De poder yo prestar algún juramento, este sería el que prestaría, mas al decir yo que no se puede jurar, no me refiero a ciertos juramentos ni en ciertas ocasiones, sino a todos los juramentos y en todo momento, de acuerdo con la doctrina de Cristo, que ha mandado a los que le siguen que nunca juren. Entonces, ¿no queréis jurar?, dijo el juez. Llevaoslo, carcelero, añadió. Yo no puedo jurar, por la causa de Cristo, le dije, y sufriré por obedecer sus mandamientos, más que el Señor os perdona a todos. El carcelero me llevó, mas yo sentí que el fuerte poder del Señor era sobre todos ellos. El 6º día, del mismo mes, me llevaron ante el juez Twisden. Algo se ofendió al verme con el sombrero puesto, pero no le dio mayor importancia porque era ya el último día que se reunía el tribunal, antes de que él se marchase de la ciudad, y no había mucha gente. Me preguntó si quería apelar, guardar silencio o someterme, pero hablaba tan deprisa que apenas se podía entender lo que decía. No obstante, le respondí que quisiera tener libertad de apelar en contra de la acusación para probarla. Y entonces, él gritó, llevaos a este hombre, no quiero nada con él, lleváoslo. Está bien, dije yo, viva en el temor de Dios y haz justicia. ¿Por qué decís eso? Me preguntó, ¿acaso no se ha hecho justicia? Lo que tú has hecho es contrario al mandamiento de Cristo, le respondí. Me volvieron a llevar a la cárcel y allí quedé preso hasta que el tribunal volviera a reunirse. Poco antes de este último juicio, los magistrados Fleming, Kirby y Preston metieron a Margarita Fell en la cárcel de Lancaster. En el juicio, la exigieron a que jurase y como se negó también, la volvieron a mandar a la cárcel hasta la siguiente reunión del tribunal. Era el juez Fleming, uno de los magistrados más feroces y violentos, en perseguir a los amigos y mandar a la prisión a sus vecinos más honestos por cuestiones de religión. Y como en aquellos días había muchos amigos en la prisión de Lancaster, condenados por él, y que algunos murieron en la prisión, nosotros, que entonces también estábamos presos, nos sentimos dirigidos a escribirle. Además de este escrito, que le mandamos en nombre de todos, le mandé yo unas líneas escritas solamente por mí. Al poco tiempo, la mujer de Fleming murió, dejándole 13 o 14 niños sin madre. En el 6º mes de 1664, volvieron a empezar las reuniones del tribunal, y los mismos jueces, Twisden y Turner, volvieron a venir a presidirlas, pero como el juez Turner presidía entonces el tribunal de la corona, ante él me llevaron. Antes de que me llamaran a la barra, me tuvieron entre los asesinos y delincuentes, por cerca de 2 horas, bajo las miradas de la gente, los magistrados y del mismo juez. Después de que juzgaron a varios otros, dieron orden de que me llevaran a la barra y de que se llamase al jurado.
Entonces el juez preguntó a los magistrados si, en las otras sesiones del tribunal, me habían presentado la fórmula del juramento para que lo prestara. Respondieron que sí, y entonces el juez pidió que les presentasen el libro para que jurasen sobre él que me habían presentado el juramento, de acuerdo con lo que decía la acusación. Algunos magistrados se negaban a jurar, mas el juez dijo que quería que lo hiciesen para evitar todo motivo de excepción. Cuando el jurado hubo prestado juramento, y también los magistrados, de que, de acuerdo con lo que decía la acusación, me habían presentado la fórmula del juramento, el juez me preguntó si no me había negado a jurar en el último juicio. Le respondí que nunca prestara un juramento en mi vida y que Cristo, Salvador y Juez del mundo, había dicho, no jurad. Pareció no darse por enterado de mi respuesta y volvió a preguntarme si había o no rehusado prestar juramento, en el último juicio. Entonces le dije, las palabras que dije, fueron, que si ellos, ya fueran jueces, magistrados, sacerdotes o maestros en religión, podían probarme que Cristo y los apóstoles habían mandado a los cristianos que jurasen, después de haberlo prohibido, yo juraría. Dijo el juez, que, en aquel momento, no estaba dispuesto a discutir si el prestar juramento era o no lícito, sino que quería saber si me había yo negado a prestarlo. Y dije yo, todo lo que se menciona en la fórmula del juramento, referente a conspirar en contra del rey, o a prestar obediencia al papa, o a cualquier otro poder extranjero, lo niego en absoluto. Bien, asintió el juez, bien decís en eso, pero, ¿os negasteis a prestar el juramento? ¿Qué decís a esto? ¿Qué quieres tú que diga ahora? Le respondí, después de lo que antes he dicho. Me preguntó entonces si quería yo que aquellos hombres jurasen que había yo prestado el juramento. Y yo le pregunté, a mi vez, si quería él que aquellos hombres jurasen que me había negado a prestarlo, al oír lo cual, el tribunal soltó la carcajada. Mucho me hirió ver tanta ligereza en un tribunal donde se discutían cuestiones de tal solemnidad, por donde les pregunté, si aquella sala del tribunal era una casa de juego. ¿Dónde están la sobriedad y la gravedad? Porque tal proceder es impropio de vosotros. Entonces el secretario leyó la acusación, y dije al juez que tenía algo que alegar, porque me había enterado bien de los errores que contenía. Me respondió que más tarde oiría todas las razones que yo pudiese alegar, porque no era él quien tenía que emitir el juicio. Entonces me dirigí al jurado y le dije que no podría declararme culpable, de acuerdo con aquella acusación, porque estaba mal redactada y contenía muchos errores graves. El juez me dijo que nada tenía yo que decir al jurado, pues era él quien tenía que hablarle, y le dijo que me había yo negado a prestar juramento en el último juicio, y añadió, ahora mismo, puedo presentar la fórmula del juramento a quien yo quiera, y confiscarle sus bienes si se niega a prestarlo, por donde, tenían que declararme culpable por haberme negado. Al oír esto, pregunté, ¿qué hacéis pues con la forma? Bien podéis tirar vuestra forma de una vez. Dije al jurado que su decisión caería sobre sus conciencias y que de ella tendrían que responder, ante el juicio de Dios. Volvió el juez a hablar al jurado y yo le grité: hazme justicia. El jurado me declaró culpable. Y les dije, que, tanto ellos como los magistrados, eran perjuros y que por consiguiente no tenían mucho de qué reír, como antes lo habían hecho. Me pusieron a un lado y llamaron a Margarita Fell, que les había prestado muy buenos servicios, y se levantó la sesión cerca de la hora de las 2. Por la tarde, me volvieron a llevar para que oyese mi sentencia, cuya lectura, Margarita Fell, quería que se dejase para la mañana siguiente. Yo solo quería que se cumpliese la ley y se hiciese justicia, pues ya que hasta para los delincuentes había misericordia, únicamente quería que el juez mandase a alguien a ver mi celda, que era tan mala, que de seguro no querrían meter en ella a ningún ser humano, y le dije que el coronel Kirby, que en aquel momento estaba sentado en el tribunal, había dado orden de que me tuviesen encerrado sin dejar que ningún ser viviente se me acercase. El juez se encogió de hombros y dijo que, cuando se hubiera pronunciado la sentencia, me dejaría a la merced del carcelero. Estaban allí la mayoría de los caballeros de la región, que habían ido para oír la sentencia, y corría el rumor de que sería deportado. Mas aquella vez, quedaron chasqueados, porque, difiriéndose la lectura de la sentencia para la mañana siguiente, me volvieron a llevar a la prisión. En vista de las quejas que había dado, del estado en que se hallaba mi celda, fueron a verla unos magistrados con el coronel Kirby, pero cuando llegaron apenas si se atrevieron a entrar, de tan mal como estaba el piso, que hasta era peligroso, y de tan expuesta como estaba a la lluvia y al viento. Uno de los que fueron a verla, dijo, ciertamente, es esta una casa para animales, y cuando el coronel Kirby la vio y oyó lo que dijeron los demás, excusó lo sucedido, lo mejor que pudo, diciendo que me sacarían de ahí lo antes posible para llevarme a otro lugar conveniente.
Al día siguiente, hacia la hora de las 11, me volvieron a llamar para que fuese a oír la sentencia. Margarita Fell, que había sido antes llamada a la barra, tuvo abogado que la defendiera, el cual encontró muchos errores importantes en la acusación, por donde, luego que el juez los vio, le dijeron que se retirase a un lado. Después el juez les preguntó que cuál era la acusación en contra mía. No estaba yo dispuesto a dejar que otro hombre abogase por mí, sino a hablar yo mismo en mi defensa, y también Margarita, aunque la defendió su abogado, ella habló tanto como quiso. Mas, antes de ir a la barra, sentí mi espíritu dirigido a rogar al Señor para que confundiese su envidia y maldad, pusiere su verdad por encima de todos, y elevara su semilla, y me dijo la voz de trueno: yo te he glorificado y te volveré a glorificar. Y estaba yo tan lleno de gloria, que mi cara resplandecía, y cuando los jueces volvieron a entrar precedidos de las trompetas, parecían todos hombres muertos ante la vida que había en mí. Y el Señor oyó, respondió y los confundió en sus procedimientos en contra mía, y, a pesar de todo el mal que querían hacerme, se encontraron los más grandes errores en la acusación. Habiéndome negado a que nadie abogase por mí, el juez me preguntó qué tenía que alegar en mi defensa, y le respondí que, con todo y no estar versado en leyes, mucho tenía que decir si quería él tener paciencia de escucharme. Al oír esto, él, y otros, se rieron, y después dijo: veamos, a ver qué tenéis que decir. Creo que nada. Sí, dije yo, mucho tengo que decir, tened tan solo paciencia de oírme. Entonces le pregunté si, el juramento de lealtad, lo tenían que prestar los súbditos del rey de Inglaterra, o los súbditos de príncipes extranjeros, y me respondió: solamente los súbditos de este reino. Pues bien, dije, mirad la acusación y podréis ver cómo no habéis puesto la palabra súbdito, de modo que, no habiéndome nombrado en la acusación como súbdito, no podéis castigarme por haberme negado a prestar el juramento. Compararon entonces el estatuto con la acusación y vieron que era como ya había dicho. El juez confesó que era un error. Dije que aún tenía algo más que decir, para suspender el juicio, y le pedí que mirase en qué día decía la acusación que me habían presentado la fórmula del juramento, en la sesión del tribunal ahí celebrada. Miraron y dijeron que en el día 11 de enero. ¿En qué día de la semana se celebraron las sesiones? Pregunté. En martes, me respondieron, y entonces les dije: mirad vuestros almanaques y ve cuándo se ha celebrado en Lancaster sesión alguna del tribunal, el día 11 de enero. Miraron y vieron que el día 11 era el día llamado lunes y que las sesiones se habían celebrado el día llamado martes, que era el día 12 de enero. He aquí, proseguí, me acusáis de haberme negado a prestar juramento, en la sesión del tribunal, celebrada en Lancaster el día 11 del último mes de enero. Los magistrados han jurado que me habían presentado el juramento, en la sesión pública, celebrada aquí dicho día, y el jurado en consecuencia me ha declarado culpable, y ahora veis como aquel día no se celebró sesión alguna del tribunal en Lancaster. Entonces el juez, para ver de tapar la cuestión, preguntó si las sesiones no empezaban el día 11, y alguien del tribunal le respondió: no, no se celebraron sesiones más que un solo día, y este fue el día 12. Dijo el juez que era esta una grave equivocación, y los magistrados estaban tan furiosos, que se disponían ya a marcharse del tribunal, y, dando con el pie en el suelo, preguntaron: ¿quién ha escrito esta acusación? Alguien que lo ha hecho intencionadamente. Entonces yo pregunté: ¿es que los magistrados, que han jurado esta acusación, no han jurado en falso, ante los ojos de toda la región? Mas esto no es todo, proseguí, aún tengo más que decir para que sentencia no sea emitida en contra mía. Pregunté en qué año del rey se había celebrado la última sesión del tribunal, el último mes llamado de marzo, y el juez me respondió: en el año 16º del rey. Pero, le dije, la acusación dice que fue en el año 15º del rey. Lo miraron, vieron que así era, y también reconocieron que era otro error. Otra vez se pusieron furibundos sin saber qué decir, ya que el juez había recibido el juramento de los oficiales del tribunal, de que me habían presentado la fórmula del juramento de lealtad, en el día mencionado en la acusación. Ahora bien, continué, no ha jurado también en falso el tribunal, habiendo afirmado que la fórmula me había sido presentada en el juicio aquí celebrado, en el año 15º del rey, cuando fue en el 16º, jurando así el año en falso. El juez pidió que se viera si la acusación de Margarita Fell estaba redactada de la misma manera. Lo miraron y no lo estaba. Dije al juez que aún tenía más que decir para evitar que se pronunciara sentencia, y le pregunté si en la acusación se tenía que poner toda la fórmula del juramento. Sí, me respondió, tiene que ponerse. Entonces, le dije, compara la acusación con la fórmula del juramento donde podrás ver estas palabras, que dicen: o derivado de alguna autoridad, o pretendido que de él se derive o de la autoridad del Papa.
las cuales no están en la acusación y son parte principal de la fórmula del juramento, y en otro lugar, las palabras, herederos o sucesores, que tampoco están. Reconoció que también esto era un grave error. Mas, le dije, aún tengo más que alegar, todavía no he terminado. Y replicó el juez, no, es ya suficiente, no necesitáis decir nada más. Sí, le dije, ya sé que es suficiente, y solo deseo que hagas justicia, cumpliendo la ley, porque yo no pido clemencia. Tendréis justicia, me respondió, y tendréis ley. En ese caso, le pregunté, ¿estoy en libertad y libre de todos los cargos que aquí se me han hecho, con respecto a esta cuestión? Sí, dijo el juez, estáis libre de todos los cargos que se os han hecho, pero, ahora, añadió, levantándose iracundo, yo puedo aquí exigir, a quien yo quiera, que preste el juramento, y os lo volveré a exigir. Le dile que el día antes había ya él tenido bastantes ejemplos, de juramentos prestados en falso, en los magistrados y en el jurado, porque yo había visto, con mis propios ojos, como tanto los unos como los otros, habían jurado en falso. Sin responderme, me preguntó si quería prestar el juramento. Le pedí que me hiciese justicia, por haber estado preso todo aquel tiempo, por qué razón había estado preso tanto tiempo, injustamente. E insistí en que debía de ponerme en libertad. Ya estáis en libertad, me dijo, pero yo os vuelvo a presentar la fórmula del juramento, para que lo prestéis. Entonces, volviéndome hacia la gente, dije, sabed, todos los que aquí estáis, que esto es una trampa, porque ahora mismo yo tendría que estar libre, del carcelero y de este tribunal. En esto el juez se puso a gritar, dadle el libro, y el alguacil y los magistrados también gritaron, dadle el libro. El poder de las tinieblas se levantó en ellos, como una montaña, y un escribano me alargó un libro. Me estuve quieto, y luego dije, si es una Biblia, dádmela, ponedla en mis manos. Sí, sí, gritaron el juez y los magistrados, dádsela, dádsela. Tomé el libro, lo miré y dije, veo que es una Biblia y ello me causa gran alegría. En esto, el jurado, estaba esperando, porque después de haber dado el veredicto anterior, el juez, no los dejó marchar, a pesar de que ellos lo querían, y les dijo que no les daba licencia de que se fueran porque los necesitaría y, por consiguiente, tenían que quedarse, dispuestos para cuando los llamara. Cuando yo vi esto, comprendí la intención del juez de que, si me ponían en libertad, él volvería a insistir para que me condenasen, y, mirándole a la cara, se levantó en él, el testigo de Dios, que lo hizo enrojecer cuando él también me miró, porque vio que había ya comprendido. A pesar de ello, endureciendo su corazón, hizo que, en presencia del jurado, me leyesen el juramento, y cuando lo hubieron leído me preguntó si quería o no prestarlo. Entonces yo respondí, me habéis dado un libro, para que lo bese y jure sobre él, y este libro, que me habéis dado para que besara, dice, besad al Hijo, y el Hijo dice, no jurad. Como también lo dice el apóstol Santiago. Y ahora sucede que, por decir yo como dice el libro, me encarceláis, ¿cómo será que no encarceléis también al libro por decir lo que dice? ¿Cómo es que tenéis al libro en libertad, el cual me advierta no jurar, y me encarceláis a mí por hacer como el libro me manda? ¿Por qué no encarceláis al libro? Mientras así les hablaba, levantando en mi mano el libro abierto, por el lugar donde está escrito que Cristo prohíbe jurar, me lo arrebataron de la mano, y dijo el juez, al libro no, pero vamos a encarcelar a Jorge Fox. Esto corrió por todo el país y se repetía, como refrán, que me habían dado, para que jurase sobre él, un libro en el cual se prohíbe jurar, y que mientras la Biblia estaba en libertad, estaba yo encarcelado por hacer como la Biblia dice. En esto, como el juez insistiera en hacerme jurar, le dije que jamás prestara juramento alguno, en mi vida, ni hice convenios ni me comprometiera a nada, pero que mi sí y mi no me ligaban más que a muchos otros un juramento, que ya tenían experiencia bastante de lo que significaba para los hombres, un juramento, jurando primero por los unos y después por los otros, y como en aquel mismo momento el tribunal y los magistrados habían jurado en falso añadí que era yo un hombre de conciencia piadosa, y que si ellos tenían alguna idea de que era una conciencia piadosa, tendrían que considerar que, en obediencia a Cristo, yo no podía jurar. Mas, continué, si alguno de vosotros puede convencerme de que Cristo y los apóstoles mandaron a los cristianos que jurasen, después de haberlo prohibido, entonces, yo juraré. Y, como estaban ahí muchos sacerdotes, añadí, si vosotros no podéis hacerlo, dejad que se levanten vuestros ministros y lo hagan. Ninguno de ellos respondió. Oh, exclamó el juez, el mundo entero no os podría convencer. No, le respondí, ¿cómo podría convencerme el mundo? Si el mundo yace en la maldad, más que hablen vuestros ministros espirituales, como vosotros los llamáis,
para ver si ellos me convencen. Entonces el alguacil y el juez dijeron, el ángel juró en el Apocalipsis. Y yo repliqué, cuando Dios trajo al mundo a su Hijo unigénito, dijo, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y él dijo, no jurad. Basta, gritó el juez, no quiero discutir. Me dirigí entonces al jurado diciéndole que yo no podía jurar por la causa de Cristo, y que, por consiguiente, los advertía de que no hicieran nada en contra de lo que de Dios había en sus conciencias, porque todos ellos comparecerían ante su tribunal. Y luego les dije, en cuanto a conspiraciones y persecuciones, por cuestiones de religión y de papismo, lo repruebo de todo corazón, porque soy cristiano, y en este día os daré prueba de lo que es ser cristiano soportándolo todo por la causa de Cristo, porque así fue dicho, Lotis Sabium Becol Naver. Y todos me miraban, reinando gran calma. Y tuve aún más razones con el juez y con el jurado, antes de que el carcelero me llevase. Por la tarde, me volvieron a llamar y me tuvieron entre los ladrones por bastante rato, y estuve con el sombrero puesto hasta que el carcelero vino y me lo quitó. Estando en poder del jurado, la nueva acusación en contra mía de haberme negado a prestar juramento, me llamaron a la barra y el juez me preguntó si tenía algo que decir en mi defensa. Les dije que me leyeran la acusación porque no quería contestar a lo que no había oído. La leyó el escribano, y, mientras leía, le dijo el juez, tened cuidado de que no vuelva a haber errores. Leía de tal manera que apenas entendí lo que decía, y cuando hubo terminado, el juez me preguntó qué tenía que alegar con respecto a la acusación. Le respondí que, oyendo de una vez escrito tan largo, y a tal distancia que no podía oír distintamente todas sus partes, no podía decir nada, pero que si podían darme una copia, y tiempo para estudiarla, daría la contestación. Esto los hizo reflexionar unos momentos, mas al cabo de un rato el juez me preguntó que cuánto tiempo necesitaba. Y le respondí, hasta la próxima reunión del tribunal. Pero, replicó él, ¿qué alegáis ahora? ¿Sois culpables o no sois culpable? Y le respondí, no soy culpable en absoluto, por negarme a jurar obstinadamente y convencido de que así tengo que hacerlo, y en cuanto a todo esto que se menciona en el juramento, de conspiraciones jesuíticas y poderes extranjeros, lo niego de corazón, y de poder yo prestar algún juramento, este sería el que prestaría, mas jamás presté juramento alguno en toda mi vida. El juez dijo que decía bien, pero, añadió, el rey juró, el parlamento ha jurado, yo juré y los magistrados han jurado, y la ley se guarda por los juramentos. A esto le dije que ya tenía él experiencia bastante del valor de los juramentos de los hombres y que ya había visto, el otro día, cómo los magistrados y el jurado habían jurado en falso, y que se había leído el libro de los mártires, que dice de cuántos mártires se negaron a prestar juramento, en la época de las 10 persecuciones y en los días del obispo Bonner, 4 ya habría visto que el negarse a jurar, en obediencia al mandamiento de Cristo, no era una cosa nueva. Me dijo entonces que desearía que las leyes fuesen de otra manera. Y yo le dije, nuestro sí es sí, nuestro no es no, y si nosotros no cumplimos nuestro sí o nuestro no, que seamos castigados como lo son, o lo deben de ser, los perjuros. Le dije también que esto se lo habíamos dicho al rey que lo había juzgado razonable. Después de discutir aún algo más, me condenaron otra vez a que estuviera en la prisión hasta que el tribunal volviera a reunirse, y el coronel Kirby dio orden al carcelero de que me tuviera encerrado sin dejar que ningún ser viviente se me acercase, porque, según dijo, no merecía la sociedad de los hombres. Entonces me metieron en una torre, a donde venía a parar el humo de las otras habitaciones, de tal manera que se condensaba en las paredes como si fuese rocío, y algunas veces era tan espeso que apenas si podía ver la vela que estaba encendida, y, a pesar de estar encerrado bajo 3 cerrojos, me costaba gran trabajo convencer al carcelero subalterno, cuando había mucho humo, de que subiera a abrir una de las puertas de arriba, de tanto como él mismo le temía al humo, de modo que poco faltaba para que no me asfixiara. Además, entraba la lluvia que caía sobre mi cama y, más de una vez, cuando, en los días más fríos del invierno, trataba de hacer algo para impedir que la lluvia cayese sobre mí, mi camisón de dormir se ponía como al cieno a causa del agua que caía, y, como la celda estaba tan alta y expuesta al viento, apenas la había arreglado que ya el viento se lo llevaba. De esta manera pasé todo aquel invierno, largo y frío, hasta que llegó el día de la reunión del tribunal. Estaba muy débil a causa de la humedad y del frío, mi cuerpo estaba hinchado y mis dedos casi paralizados. Las sesiones del tribunal empezaron el día 16 del mes llamado de marzo del año de 1664-1665. Vinieron los mismos jueces, Twisden y Turner, y me llevaron ante el juez Twisden, que esta vez presidía el tribunal de la corona.
Me había ya enterado de los errores que también había en esta otra acusación, porque a pesar de que, en el otro juicio, el juez Turner había dicho a los oficiales del tribunal, de favor, mirad bien de que toda la fórmula del juramento esté en la acusación, que no se omita la palabra súbdito y que el día del mes y el año del rey estén correctamente, porque es vergonzoso que toda la región sepa que cometéis tantos errores. Había muchos errores y grandes, en esta acusación como en la anterior. Era seguro que la mano del Señor estaba en todo ello, para confundir su maldad en lo que hacían en contra mía, y los cegaba para que se equivocasen, tanto más que, cuando se celebró el otro juicio, el juez había examinado la acusación por sí mismo, y la había revisado junto con los escribanos y, con todo y ello, el día del mes estaba equivocado y varias palabras importantes de la fórmula del juramento habían sido olvidadas. Sin embargo, confiados, siguieron adelante contra mí seguros de que todo estaba bien y en orden. Cuando estuve en la barra y hubieron llamado al jurado, para que prestase juramento. El escribano me preguntó si tenía yo alguna objeción que hacer en contra de los que formaban parte del jurado. Le dije que no los conocía. Entonces, luego que el jurado hubo prestado juramento, 3 oficiales del tribunal juraron que, en el último juicio, me había sido presentada la fórmula del juramento para que lo prestara, como así constaba en la acusación. Bien, dijo el juez. Bueno es que no se hizo a hurtadillas, y me preguntó qué había dicho a ello o si había prestado el juramento. Le repetí lo que había ya dicho, o sea, que en el libro que me dieron para que sobre él prestase juramento, dice, no jurad, y también todo cuanto pude recordarme de lo que había ya dicho. El juez entonces me dijo, no pienso discutir con vos más que de lo concerniente a la ley. En ese caso, le respondí, tengo algo que decir al jurado referente a la acusación. Me dijo que nada tenía que decir al jurado sino a él, y entonces le pregunté si el juramento lo prestaban solamente los súbditos del rey o también los súbditos de príncipes extranjeros. Me respondió, los súbditos de este reino, y no he de responderos, prosiguió, más que a lo concerniente a la ley. Entonces, le dije, mira la acusación y podrás ver cómo la palabra súbdito tampoco está en esta, de modo que siendo que el juramento no lo prestan más que los súbditos de este reino, y no me designáis como súbdito, el tribunal no tiene por qué darse por enterado de esta acusación. Apenas había pronunciado estas palabras que el juez se puso a gritar. Lleváoslo, carcelero, lleváoslo. Y a toda prisa me sacaron de la sala. El carcelero y toda la gente esperaban que me volverían a llamar, mas no fue así, y no volví a comparecer ante el tribunal, a pesar de aún había muchos más errores graves en la acusación que no había podido decir. Luego que hube salido, el juez preguntó al jurado si estaba de acuerdo. El jurado respondió afirmativamente y, según me dijeron, me declararon culpable en nombre del rey. Nunca me llamaron a oír la sentencia ni que yo sepa se pronunció sentencia alguna. Más tarde supe que, cuando leyeron la acusación con más detenimiento, vieron que no estaba bien escrita, y habiendo recibido el juez el juramento prestado por los oficiales del tribunal, de que en el último juicio se me había exigido a jurar, en el día tal, que constaba en la acusación, como la fecha estaba equivocada, de haberme permitido el juez que hablase en mi defensa hubiese probado que los oficiales del tribunal habían jurado en falso, y esto fue, según parece, la razón por la cual me hizo salir con tanta prisa. Y parece ser que, cuando me hacían salir tan precipitadamente, me inscribieron en el registro como confiscado en mis bienes, a pesar de que ni fui a oír la sentencia ni nunca me la hicieron saber, lo cual era absolutamente ilegal. Porque, no solamente tenía yo que estar presente cuando se leyera la sentencia, sino que antes también tenían que preguntarme si tenía algo que alegar en mi defensa. Mas, como ellos ya sabían que era mucho lo que tenía para decir, no hubieran podido sentenciarme de haberme dejado hablar. Mientras estaba preso en Lancaster, se hablaba mucho, debido a grandes rumores que corrían, de que el turco estaba invadiendo la cristiandad, y muchos hubo que fueron presa de grandes temores. Mas, un día, mientras me paseaba por mi celda, vi que el poder del Señor se volvía contra el turco y que tenía que retirarse. Dije a unos cuantos lo que el Señor me había hecho ver, cuando había tan gran temor de que invadiese toda la cristiandad, y, al mes siguiente, llegaron nuevas que daban cuenta de cómo había sido derrotado. Otra vez, paseándome por mi celda, con los ojos puestos en el Señor, vi al ángel del Señor que, en dirección hacia el sur, blandía desenvainada una espada reluciente, y parecía como si la corte estuviera en llamas. Poco después, estallaron las guerras con Holanda, apareció la epidemia y al poco tiempo el incendio de Londres, de modo que la espada del Señor estaba en verdad desenvainada. En esto, debido a tan largo encarcelamiento, siempre encerrado en un sitio tan malsano, mi cuerpo se fue debilitando, mas el poder del Señor,
que está sobre todo, me sostuvo en todo y me dio así la posibilidad de que le sirviera, para la causa de su verdad y de su pueblo, según lo permitiera el lugar donde me hallase. Y mientras estuve en la prisión de Lancaster contesté a varios libros. Después del juicio, el coronel Kirby y otros magistrados, a quienes molestaba mi presencia en Lancaster, a causa de la triste manera como había tenido que arrancarles el pellejo cuando me juzgaron, estaban maquinando que me trasladaran a algún lugar remoto, y el coronel Kirby amenazó con que me enviarían lo bastante lejos, más allá del mar. Cerca de 6 semanas después del juicio, consiguieron una orden del rey y de su consejo para sacarme de Lancaster, y trajeron también una carta del conde de Anglesea en la que decía que si se probaban ser ciertas las cosas de que me acusaban, no merecía ni perdón ni clemencia, y si bien que el mayor crimen de que me acusaban era que por no desobedecer al mandamiento de Cristo no podía jurar. Cuando ya lo tuvieron todo listo para trasladarme, los hombres a las órdenes del carcelero subalterno y del carcelero jefe, vinieron y junto con algunos alguaciles me sacaron del castillo, cuando me sentía tan débil, de haber estado tanto tiempo en aquella prisión fría, húmeda y llena de humo, que ni podía andar ni tenerme en pie. Me llevaron a casa del carcelero y ahí estaban, Guillermo Kirby, un magistrado y otra gente, y pidieron por vino para darme. Les dije que no quería de su vino, y entonces gritaron, «Saca los caballos». Quería yo que, si tenían intención de llevarme a otro lugar, me enseñasen primero la orden que los autorizaba a ello, pero solamente me enseñaron sus espadas. Les dije que no me habían sentenciado ni se me había declarado culpable, que yo lo supiera, por donde no estaba preso bajo la jurisdicción del rey sino del alguacil, pues ya ellos, y todos en la región, sabían que, en el último juicio no me habían dejado terminar de hablar, ni que declarase todos los errores que había en la acusación, los cuales eran suficientes para anularla, con todo y haberme dejado de un juicio para otra con la finalidad de poder llegar a condenarme. Sin enseñarme la orden, me dieron prisa para que saliera y me montaron en un caballo del alguacil. Cuando estuve en la calle, montado en el caballo, rodeado de toda la gente de la ciudad, que se había reunido para verme, dije a los oficiales que la manera como me trataban no era ni cristiana ni humanitaria, pero sin hacerme el menor caso me hicieron ir corriendo hasta unas 14 millas de Bentham, a pesar de que estaba tan débil que apenas podía sostenerme sobre la silla del caballo, y mis ropas olían de tal modo a humo que hasta a mí mismo me repugnaban. El carcelero, un joven malvado llamado Hunter, le dio al caballo un latigazo para hacerlo brincar y cocear y así me fuera más difícil sostenerme en la silla, en el estado de debilidad en que me hallaba. Después se me acercó y, mirándome a la cara, me dijo, «¿Cómo estáis, señor Fox?» Y le respondí que muy mal estaba lo que él hacía. Poco después el señor lo aniquiló. Cuando llegamos a Bentham, un mariscal y muchos soldados vinieron a nuestro encuentro. También estaban allí muchos caballeros de la región y mucha otra gente que me miraba con curiosidad. Estaba tan débil y me sentía tan rendido que les pedí que me dejasen echar sobre una cama, lo cual me fue concedido por los soldados, porque los que me habían llevado hasta ahí, dieron al mariscal la orden que tenían y este me puso bajo la custodia de sus soldados. Al cabo de poco rato, sacaron los caballos, llamaron al alguacil, al condestable y a muchos otros, y aquella misma noche me hicieron ir a Higglesbuick, a pesar de que estaba bien débil. Allí llamaron a los condestables y estos, calzados con sus fuecos, pasaron la noche bebiendo en mi habitación, de modo que poco pude descansar. Al día siguiente fuimos a una ciudad mercado y allí vinieron a verme varios amigos, y Roberto Withers, con otros amigos, se me acercó en el camino. A la noche siguiente, pregunté a los soldados que a dónde me llevaban y que a dónde me enviaban. Unos respondieron, al otro lado del mar, y otros, al castillo de Tynemouth. Y todos tenían gran temor de que alguien viniera a librarme de sus manos, pero tal temor era completamente infundado. A la otra noche, llegamos a York, y ahí el mariscal me llevó a una gran habitación, a donde vinieron a verme la mayoría de los soldados, y uno, hombre envidioso, al saber que me habían confiscado me preguntó qué bienes tenía y si eran tierras arrendadas o tierras libres. No me di por enterado de su pregunta y me sentí dirigido a declarar a los soldados la palabra de vida. Muchos eran muy cariñosos. Por la noche, Lord Fretcheville, que mandaba aquellas tropas de caballería, vino a verme y fue muy cortés y afable. Le hice una relación de mi encarcelamiento y le declaré muchas cosas relativas a la verdad. Me tuvieron 2 días en York y luego el mariscal y 4 o 5 soldados recibieron orden de acompañarme al castillo de Scarborough. También estos se comportaron conmigo con gran cortesía y amabilidad. Cuando llegamos a Scarborough, me llevaron a una posada y le mandaron aviso al gobernador, que mandó a 6 soldados para que me custodiaran aquella noche, y, al día siguiente, me llevaron al castillo, me metieron en una habitación y me pusieron un centinela de vista.
Como estaba tan débil y siempre propenso a que me diesen vaídos, algunas veces, me dejaban salir a tomar el aire en compañía del centinela, pero pronto me sacaron de aquella habitación y me llevaron a otra donde entraba la lluvia y se llenaba de humo, lo cual me causaba grandísimo malestar. Un día, el gobernador, Sir José Crosland, vino a verme en compañía de Sir Francisco Cobb, y quise que entrase en mi habitación para que viesen qué lugar me tenían. Había yo hecho un pequeño fuego y estaba la habitación tan llena de humo, que, cuando estuvo dentro apenas si pudo luego encontrar la salida. Como era un papista le dije que así debía de ser su purgatorio, en el cual me habían metido. No tuve más remedio que gastar 50 chelines para arreglar que la lluvia no entrase y que no se hiciera tanto humo, y cuando hube hecho esto, logrando así que la habitación fuera tolerable, me cambiaron a otra peor donde no tenía chimenea ni hogar, y que, estando además de cara al mar y muy abierta, el viento forzosamente tenía que traer la lluvia dentro, de modo que el agua corría por el suelo teniendo que secarla con virutas. Y como cuando mis ropas se mojaban no tenía fuego con que secarlas, mi cuerpo se entumecía y mis dedos se hincharon de tal manera que uno se hizo tan grande como dos de los otros. También gasté algún dinero en tratar de acomodar esta habitación, pero no pude conseguir que no entrasen la lluvia y el viento. Solo permitían que viniesen a verme unos pocos amigos y muchas veces no dejaban entrar a ninguno, ni siquiera para que me trajese un poco de comida, y estuve obligado, durante bastante tiempo, a pagar a una mujer, que no era amiga, para que me trajese lo necesario. Alguna vez, los soldados intentaron quitarle la comida y la mujer se peleaba con ellos por causa de esto. Más tarde, pagaba a un soldado para que me diese agua y pan y algo con que hacer fuego, cuando estaba en una habitación en que podía hacerlo. Un pan de 3 centavos, tenía que durarme 3 semanas, y más también, y las más de las veces mi bebida se componía de agua con raíces de ajenjo sumergidas o machacadas. En una ocasión, en que hacía mucho frío y estaba yo muy resfriado, me procuré un poco de cerveza fuerte, y oí como un soldado decía a otro que podían hacerme una buena jugada, mandándome a ver al diputado gobernador y entre tanto beberse mi cerveza. Tal como lo dijeron le hicieron, y cuando estuve de vuelta, un soldado, acercándoseme, me pidió, en tono de mofa, un poco de cerveza fuerte. Le respondí que ya me habían hecho la broma tan divertida que querían hacerme, y no quise hablar más de ello. Me tenían completamente incomunicado, no dejándome ver a los amigos, pero, en cambio, sí dejaban que entrasen a verme personas extrañas que ya venían para verme o para discutir conmigo. Una vez, un grupo muy numeroso de papistas vinieron a sostener una controversia conmigo. Afirmaban que el Papa era infalible y había sido infalible desde Pedro, mas yo les demostré, por medio de la historia, que eso no era cierto, pues uno de los papas de Roma, llamado Marcelino, renegó de la fe y sacrificó a los ídolos, demostrando así que no era infalible. Les dije también que, de poseer la infalibilidad espiritual, no tendrían necesidad ninguna de prisiones, espadas y pistolas, tormentos y torturas, fuegos y hogueras, látigos y horcas, para con todo ello sostener su religión matando a los hombres, pues siendo espiritualmente infalibles, no tendrían por qué matar a los hombres y no defenderían su religión más que con armas espirituales. Entonces les conté lo que una mujer, que había sido de los suyos, me había dicho. Esta mujer, que vivía en Kent, no solamente había sido papista sino que también había convencido a varias personas de que abrazaran esta religión, pero, convenciéndose luego de la verdad y siendo por ella encaminada a Cristo, su Salvador, exhortó a los papistas a que siguieran la misma senda. Un día, estaba en casa de uno, que era sastre, y, mientras él trabajaba, le decía de las falsedades de la religión papista, para ver si conseguía sacarlo de ella y llevarlo a la verdad, y, de repente el sastre le tiró su cuchillo, que fue a dar entre ella y la puerta. La mujer continuó hablando valientemente y lo amonestó a que recogiera su cuchillo porque ya ella conocía bien cuáles eran sus principios. Le pregunté a esta mujer que cuál creía ella que era la intención del sastre al tirarle el cuchillo, y me respondió que la de matarla. «¿Matarte?», exclamé, «¿y cuál era la razón para querer tu muerte?». «¿Tu religión?». «Sí», me respondió, «este es el principio de los papistas, matar, si pueden, a todo aquel que deje su religión». Les conté esta historia a los papistas y les dije que la había sabido de una persona que había sido de los suyos, la cual habiendo dejado sus principios, descubría ahora sus prácticas. No negaron ellos que este era su principio y me preguntaron si pensaba yo darlo a conocer. Les respondí que sí, que tal cosa debía de saberse para que así todos vieran cuán contraria era su religión al verdadero cristianismo. Al oír esto se marcharon enfurecidos. Vino, también a discutir, otro papista,
que sostenía que todos los patriarcas habían estado en el infierno, desde la creación hasta la venida de Cristo, y que, Cristo, después de ser crucificado, había ido al infierno y el diablo le había preguntado: ¿a qué vienes tú aquí? ¿A derribar nuestras fortalezas? A lo cual Cristo respondiera: a llevármelas todas de aquí. Y añadió luego que Cristo había pasado 3 días y 3 noches en el infierno, para sacar de ahí las fortalezas del diablo. Le dije que eso era falso, porque Cristo había dicho al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Enoc y Elías habían sido arrebatados al cielo, y Abraham estaba en el cielo, porque las Escrituras dicen que Lázaro estaba en su seno, y Moisés y Elías estuvieron con Cristo en el monte antes de que Cristo fuera al suplicio. Estos ejemplos cerraron la boca al papista y lo dejaron atónito. En otra ocasión vino a verme el Dr. Whitty, que era reputado un gran médico, con Lord Falconbridge, el gobernador del castillo de Tynmouth y varios otros caballeros. Me mandaron a buscar y Whitty tomó la palabra para discutir conmigo. Me preguntó que por qué razón estaba en la prisión, y le respondí: porque no quise desobedecer al mandamiento de Cristo prestando juramento. Me dijo que debía de haber jurado mi lealtad al rey, y como era él un gran presbiteriano, le pregunté si no había jurado él en contra del rey y de la casa de los lores, habiendo aceptado el pacto escocés, y si después no había jurado por el rey, de modo que antes a ver qué valor tenían sus juramentos. Mi lealtad, le dije, no consiste en jurar, sino en la sinceridad de mis sentimientos y en mi fidelidad. Después de más discusiones, me volvieron a mandar a mi prisión, y este Dr. Whitty fue luego jactándose por la ciudad, con sus pacientes, de que me había vencido. Cuando supe de tales bravatas, dije al gobernador que el Dr. Whitty daba pruebas de muy poco valor, jactándose de haber vencido a un hombre que no podía salir a desmentirlo. Y quería pedirle que viniese a verme otra vez, cuando volviera al castillo. Poco después, volvió, acompañado de 15 o 17 personas importantes, y dio aún peores razones que la vez pasada, afirmando ante todos que Cristo no había iluminado a todo hombre que venía al mundo, que la gracia de Dios, que da la salvación, no la recibían todos los hombres y que Cristo no había muerto por todos los hombres. Le pedí entonces que me dijera qué clase de hombres eran los que Cristo no había iluminado, cuáles no habían recibido la gracia y por cuáles Cristo no había muerto. Cristo no murió por adúlteros, idólatras y malvados, me respondió. Le pregunté si adúlteros y malvados no eran pecadores. Sí, me respondió. ¿Y Cristo no murió por los pecadores? Le pregunté, ¿y no vino a predicar el arrepentimiento a los pecadores? Sí, volvió a responderme. Entonces, le dije, tú mismo te cierras la boca. Probé que la gracia de Dios la recibían todos los hombres, a pesar de que algunos la convertían en maldad y osadamente iban contra ella, y que Cristo había iluminado a todos los hombres, aunque algunos aborrecieran la luz. Varios de los que ahí estaban me dieron la razón, mas él se marchó enfurecido y no volvió más a verme. En otra ocasión, el gobernador trajo a un sacerdote, pero pronto lo hice callar, y no mucho después, trajo también a 2 o 3 del parlamento que me preguntaron si aceptaba yo a sacerdotes y a obispos. Les dije que sí, que a los enviados de Cristo, a los que habiendo recibido de gracia dan, a los capacitados para ser ministros, por estar en el mismo poder en que estaban en los días de los apóstoles, más que no aceptaba a obispos y maestros en religión que no buscaban más que los grandes beneficios, porque estos no eran como los apóstoles. Cristo dijo a sus ministros: id por todas las naciones y predicad el evangelio. Pero vosotros, hombres del parlamento, que habéis dado a vuestros sacerdotes tan pingües beneficios, los habéis corrompido. Y si no, juzgad vosotros mismos si esos sacerdotes están dispuestos a ir por todas las naciones predicando el evangelio, o solo hasta donde les represente un pingüe beneficio. Otro día, vino la viuda del llamado viejo Lord Fairfax, acompañada de muchos otros, uno de los cuales era sacerdote. Me sentí dirigido a declararles la verdad, y el sacerdote me preguntó que por qué tuteábamos a todo el mundo, pues le parecía que estábamos locos o que éramos idiotas de hablar de tal modo. Entonces yo le pregunté si, los que tradujeron las escrituras e hicieron la gramática, eran también locos o idiotas, en vista de que así habían traducido la Biblia y habían hecho así la gramática, tú para una sola persona, vos para más de una, y así nos lo habían legado. Si aquellos fueron unos locos e idiotas, porque él, y los que como él se consideraban hombres sabios, no habían cambiado la gramática, y la Biblia, poniendo en plural lo que está en singular, ya que no podían admitir la forma tú para el singular. Mas si los que tradujeron la Biblia eran hombres sabios, que así habían hecho la gramática, le pedí que en tal caso considerase si no eran ellos los locos y los idiotas, por no hablar como la gramática y la Biblia les habían enseñado, y por llamarnos a nosotros locos e idiotas por hablar correctamente.
De este modo hice callar al sacerdote, y muchos de los que ahí estaban reconocieron que lo que yo decía era cierto. Eran gente afable y piadosa y algunos quisieron darme dinero que yo no quise aceptar. Después de esto, vino uno llamado Dr. Craddock, junto con 3 sacerdotes más, el gobernador y su mujer, otra dama y un grupo que los acompañaba. Me preguntó el Dr. Craddock que por qué estaba en la prisión. Y le dije que por obedecer el mandamiento de Cristo y del apóstol negándome a jurar, pero que si él, que era doctor y juez de paz, me podía convencer de que Cristo y el apóstol mandaron jurar a los cristianos después de haberlo prohibido, entonces yo juraría. Ahí estaba la Biblia, le dije, y podía, si le era posible, mostrarme que habían mandado tal cosa. Entonces él me dijo: escrito está. Juraréis en verdad y rectitud. Sí, dije yo, eso sí escribió en los tiempos de Jeremías, muchos años antes de que Cristo mandara no jurar en absoluto. Mas, ¿dónde está escrito, después de que Cristo diera este mandamiento? Yo puedo dar tantos ejemplos de jurar, sacados del Antiguo Testamento, como tú, o quizás más, pero, ¿qué fuerza tienen para probar que de acuerdo con el Nuevo Testamento es lícito jurar, habiéndolo prohibido Cristo y el apóstol? Además, proseguí, en el texto donde eso está escrito, ¿a quiénes se refiere el juraréis? ¿A gentiles o a judíos? No me quiso responder a esto, mas lo hizo uno de los sacerdotes que estaban con él, y dijo, se refería a los judíos, y el Dr. Craddock reconoció que así era. Bien, repliqué, ¿es que Dios ha mandado alguna vez a los gentiles que jurasen? Porque tú bien sabes que nosotros somos gentiles por nacimiento. Igualmente, dijo él, en tiempos del Evangelio, todo se basaba sobre lo que dijeran 2 o 3 testigos, y no había necesidad de jurar. ¿Por qué entonces, le pregunté, obligas tú a jurar a los cristianos, sabiendo como sabes qué procedimientos regían en tiempos del Evangelio? ¿Y por qué has excomulgado a mis amigos? Había él excomulgado a muchos amigos, así en Yorkshire como en Lancashire, y me respondió, porque no iban a la iglesia. ¿Cómo? Exclamé, hace 20 años, cuando no éramos más que unos muchachos, ya nos dejasteis en manos de los presbiterianos, independientes y baptistas que destruyeron nuestros bienes y nos persiguieron porque no queríamos seguirlos. En aquel entonces, nosotros, que éramos muy jóvenes, poco sabíamos de vuestros principios, y si intentabais conservar con vosotros a los viejos, que los conocían, para conservar vivos vuestros principios, de modo que así hubiéramos llegado a conocerlos, no teníais que haberos apartado de nosotros, como hicisteis, o debíais de habernos enviado vuestras epístolas, homilías, colectas y cánticos religiosos. Pues Pablo bien escribió epístolas a los santos a pesar de estar en la prisión. Pero tanto los viejos como nosotros, podíamos habernos vuelto turcos o judíos, por las epístolas y homilías que nos enviasteis en todo aquel tiempo. Y ahora tú nos has excomulgado, jóvenes y viejos, como así también lo han hecho otros de los vuestros, o sea, que nos habéis echado de vuestra iglesia antes de haber conseguido que entrásemos en ella y antes de que nos hubierais dado a conocer vuestros principios. ¿No es acaso locura, en vosotros, echarnos antes de que llegáramos a entrar? Igualmente, si hubierais conseguido que entrásemos en vuestra iglesia, cuando hubiésemos formado parte de ella, de haber hecho nosotros algo malo, hubiera sido yo motivo para que nos excomulgaseis o nos volvierais a echar. Mas, le pregunté, ¿a qué llamas tu iglesia? A lo que tú llamas casa con campanario. Me respondió. Entonces le pregunté si Cristo había derramado su sangre por una casa con un campanario y si había rescatado y santificado con su sangre la tal casa del campanario. Y siendo que la iglesia es la esposa de Cristo y que Él es la cabeza de la iglesia, ¿crees tú que una casa con un campanario es la esposa de Cristo? ¿De quién crees tú que Él es la cabeza, de esa casa vieja o de su pueblo? Sí, me respondió, Cristo es la cabeza de su pueblo, que es la iglesia. Y yo exclamé, mas vosotros habéis dado el título de iglesia, que pertenece al hombre, a una casa vieja y habéis enseñado a la gente a que así lo crea. También le pregunté por qué perseguía a los amigos cuando no pagaban los diezmos, y si Dios había mandado alguna vez a los gentiles que pagasen diezmos, y si no había Dios terminado con los diezmos cuando terminó con el sacerdocio levítico que los tomaba, y si no habían mandado Cristo, a sus discípulos, cuando los envió a predicar, que predicasen de gracia como de gracia Él les había dado, y si no estaban obligados a observar este mandamiento de Cristo, todos sus ministros. Me dijo que no quería discutir este punto y comprendí que no le gustaba el tema porque pasando a otra cuestión, me dijo, vos casáis a los que son de vuestras ideas, pero no sé yo cómo lo hacéis. Y le repliqué, es muy posible que no le sepas, pero, ¿por qué no vienes a verlo? Y al oír esto me amenazó con que usaría de su poder en contra nuestra, como ya lo había hecho.
Lo animé a que midiera sus acciones porque era ya viejo, y le pregunté que dónde había leído, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el que ningún sacerdote hubiera jamás casado a nadie, y le pedí que me citase algún ejemplo si quería que fuésemos a ellos para que nos casaran, porque, proseguí, tú excomulgaste a uno de mis amigos, 2 años después de su muerte, a causa de su matrimonio. ¿Y por qué no has excomulgado a Isaac, a Jacob, a Boaz y a Ruth? ¿Por qué no usas de tu poder en contra de estos? Pues nosotros nunca hemos leído de que los casara el sacerdote, sino que se tomaron uno a otro, en la asamblea de los justos, en presencia de Dios y de su pueblo, y así es como hacemos nosotros, siguiendo el ejemplo de todos los hombres y mujeres sagrados de que hablan las Escrituras. Muchas razones tuvimos, mas, cuando vio que no alcanzaba ventaja sobre mí, se marchó, con los suyos. Mucho se ejercitó mi espíritu con tales personas, mientras estuve en aquel lugar, porque la mayoría de los que venían al castillo querían hablar conmigo y mucho discutí y razoné con todos ellos. Pero en cuanto a los amigos, estaba como un hombre enterrado en vida, pues a pesar de que muchos vinieron de lejos para verme, pocos fueron los que consiguieron llegar hasta mí, y cuando, por cualquier otra razón, algún amigo entraba en el castillo, se enfurecían con él si miraba hacia donde yo estaba. Finalmente, el gobernador pasó un serio disgusto, porque, habiendo dado el orden de que un corsario se hiciera a la mar, ésta aprisionó, creyendo los enemigos, unos barcos que eran amigos, y después de este percance, que le causó graves trastornos, se hizo algo amigo mío. Antes de esto, tenían ahí un mariscal que se cuidaba de mí, con el propósito de sacarme dinero, pero como yo no era libre de darle un solo céntimo, cuando vieron que nada conseguirían, lo sacaron de ahí. Los oficiales me amenazaron, más de una vez, con ahorcarme en los muros del castillo, y aún más, el diputado gobernador me dijo que el rey, sabiendo el gran interés que había yo despertado en el pueblo, me había mandado ahí para que, en caso de que hubiera algún levantamiento en la nación, me ahorcaran de los muros para dar un ejemplo que aquietara al pueblo. En vista de que el gobernador se hacía más y más amigo mío, un día, en que se disponía a ir a Londres al Parlamento, le pedí que fuera a ver a Squire Mars, a Sir Francisco Cobbe y a otros más y les hiciera saber cuánto tiempo hacía que estaba preso y por qué razón. Lo hizo así y cuando estuvo de vuelta me dijo que Squire Mars, que era uno de los servidores personales del rey, había dicho que andaría 100 millas a pie descalzo, por alcanzar mi libertad, de tan bien como me conocía. Me dijo también que varios otros habían hablado muy bien de mí. Desde aquel día, estuvo siempre muy afable conmigo. Estaban ahí, también presos, 2 hombres muy malos, que muchas veces se sentaban a beber con los oficiales y con los soldados, y como yo me negaba a sentarme también a beber con ellos, esto los ponía furiosos conmigo. Una vez, estos 2 presos, estando borrachos, uno, cuyo nombre era Guillermo Wilkinson, presbiteriano que había sido capitán, se me acercó y me desafió a que luchara con él. Viendo el estado en que se hallaba, lo dejé sin decirle nada, y, a la mañana siguiente, estando él más sobrio, le dije que era muy cobarde de su parte desafiar a un hombre cuyo principio, según él ya sabía, era de no pegar jamás a nadie, y que si le pegaban en una mejilla presentaba la otra. Le dije que si realmente tenía ganas de luchar, pudo haber desafiado a un soldado que le hubiera dado la respuesta que él quería, pero ya que me había desafiado a mí, iba a contestarle con las manos en los bolsillos y, adelantando la cabeza, «He aquí», le dije, «he aquí mi cabello, he aquí mis mejillas, he aquí mi espalda». Y al ver esto salió escapado yéndose a otra habitación. Los soldados al verlo soltaron la carcajada y dijo un oficial, «Sois un hombre feliz que podéis soportar tales cosas». Así lo vencí sin un solo golpe. Al cabo de poco tiempo, prestó el juramento, dio fianza y salió de la prisión. Más pronto el Señor lo aniquiló en su propia maldad. Después de haber pasado cerca de un año preso en el castillo de Scarborough, envié una carta al rey, en que le daba cuenta de mi encarcelamiento y de los malos tratos de que había sido víctima en la prisión, diciéndole también que sabía que nadie podía ponerme en libertad sino él. Después de esto, Juan Whitehead, que estaba en Londres y conocía al llamado Squire Mars, fue a visitarlo y le habló de mí, y este propuso que, si Juan Whitehead quería escribir un informe relatando mi caso, él mismo lo entregaría al que entendía en las rogativas, a quien llamó Sir Juan Birkenhead, con el propósito de ver si conseguiría mi libertad. De modo que, Juan Whitehead y Elias Oakes, escribieron una relación de mi encarcelamiento y de mis sufrimientos que entregaron a Mars, y este se la llevó a Juan Birkenhead, el cual se procuró una orden del rey poniéndome en libertad. Tan pronto como el gobernador hubo recibido la orden, reunió a sus oficiales, me puso en libertad, sin hacerme pagar nada, y me dio el siguiente certificado. Permítase al portador de esta,
Jorge Fox, últimamente prisionero en el castillo de Scarborough y ahora en libertad por orden de su majestad, el Paso, sin molestia alguna, en toda lícita ocasión en que pueda convenirle. Dado por mi mano, en el castillo de Scarborough, hoy primer día de septiembre de 1666. José Crosland, gobernador del castillo de Scarborough. Cuando estuve en libertad, quise ofrecer algún presente al gobernador, por la bondad y cortesía con que últimamente me había tratado, mas no quiso aceptar nada, diciendo que haría por mí y por mis amigos todo el bien que pudiera y que jamás les causaría daño alguno. Y pasando el tiempo, si en cualquier ocasión el alcalde de la ciudad le mandaba a pedir soldados para disolver las reuniones de los amigos, en caso de que los enviara, antes les decía privadamente, no os metáis en nada. Así continuó, bueno y afable, hasta el día de su muerte. También los oficiales y los soldados cambiaron en gran manera, volviéndose muy respetuosos conmigo, y siempre que tenían ocasión de hablar de mí, decían, es recto como un árbol y puro como el tañer de la campana, porque jamás logramos que prestar oído a nuestras incitaciones. El mismo día que siguió el de mi libertad estalló el fuego en Londres y la nueva pronto llegó al campo. Entonces vi como el Señor era cierto y justo cumplidor de su palabra, que me había ya hecho saber, cuando estaba en la cárcel de Lancaster, al aparecérseme el ángel blandiendo, hacia el sur, una espada reluciente, como ya antes lo he mencionado. Notas al margen. 1. Esta acta, que seguramente es la llamada Acta de Uniformidad, que fue puesta en ejecución en agosto de 1662 y que tenía por objeto el de imponer una sola única iglesia en Inglaterra, obligaba al uso del libro de oraciones que en 1548 había sustituido el misal y el breviario de la Iglesia Católica, en todos los actos públicos de culto religioso y exigía además de todos los sacerdotes la aceptación sincera y absoluta de su liturgia, considerando oficialmente ilegal toda ordenación que no fuese conferida por los obispos de la Iglesia Episcopal. Todo el clero en general tenía que comprometerse a no intentar cambio alguno, ni en la Iglesia ni en el Estado. La consecuencia fue que una quinta parte del clero inglés fue expulsado de sus parroquias por no conformistas. Más tarde, el acta llamada de las 5 millas obligaba a todos los sacerdotes excluidos del culto por el acta de uniformidad a prestar juramento de que consideraban ilícito, bajo el pretexto que fuere, levantarse en armas contra el rey, y que en ningún momento intentarían promover cambio alguno de gobierno, ni en la Iglesia ni en el Estado. En caso de negarse a prestar el juramento, no podían acercarse a ninguna ciudad en un radio de 5 millas. Jorge Fox, fiel a sus principios, se negó a prestar el juramento y ello fue causa de que pasara por grandes sufrimientos, siendo víctima de implacables persecuciones, ya que, por esta misma época, se votó un acta que tenía por único objeto la represión de los cuáqueros. Más de 4.000 fueron condenados a prisión, de los cuales 500 eran de Londres solamente. 2. De acuerdo con el año inglés, de esta época, el año de 1664 empezó el 23 de marzo. 3. Bonner, obispo de la diócesis de Londres, bajo el reinado de María Tudor, cuyo fanatismo por la causa católica la hizo llegar a la persecución que llevó a algunos centenares de protestantes a la hoguera. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2.